En la mitología griega, la belleza no siempre era una bendición. A veces, era una sentencia disfrazada. Una chispa capaz de desatar la ira de los dioses y arrastrar a reinos enteros hacia la ruina. Tal es la historia de Andrómeda, la princesa de Etiopía, cuya hermosura provocó el furor del Olimpo y dio origen a una de las leyendas más fascinantes del mundo antiguo. Etiopía, una tierra de desiertos ardientes, valles fértiles y ríos que parecían respirar vida, era gobernada por el rey Cefío y su esposa, la reina Casiopea. Ambos eran amados por su pueblo, símbolos de equilibrio y prosperidad. Pero ni siquiera los más nobles están libres del veneno del orgullo. Casiopea tenía una debilidad en su hija, Andrómeda. Desde pequeña, la princesa fue objeto de admiración. Su piel parecía absorber la luz del amanecer. Sus ojos reflejaban el mar, y su voz era tan dulce que los poetas decían que Apolo se detenía a escucharla. Con los años, aquella belleza se convirtió en obsesión. Casiopea, embriagada de orgullo materno, comenzó a jactarse ante los dioses y los hombres. En un banquete ofrecido en su palacio, rodeada de nobles y cortesanos, pronunció las palabras que sellarían el destino de su linaje: ni las Nereidas, hijas del mismo Poseidón, podrían igualar la belleza de mi hija Andrómeda. Fue una frase lanzada al viento, pero el viento llegó hasta el mar. Poseidón, señor de las profundidades, escuchó aquella blasfemia y su furia fue inmediata. Las Nereidas, ultrajadas, se arrodillaron ante él, clamando venganza. El dios del océano levantó su tridente y desató una tormenta tan violenta que los cielos se oscurecieron durante días. Luego, envió a Cites, un monstruo marino gigantesco, mitad serpiente, mitad pesadilla, para arrasar las costas de Etiopía. Las olas devoraron aldeas, los barcos fueron tragados por el abismo y el reino entero tembló. Desesperado, el rey Cefeo acudió al oráculo de Amón, esperando una salida, pero el destino no suele ofrecer soluciones sin sacrificios. El oráculo fue claro: solo el sacrificio de Andrómeda podrá calmar la ira del dios. No había alternativa. Entre lágrimas y súplicas, los padres llevaron a su hija hasta los acantilados, la encadenaron a una roca frente al mar y la abandonaron a su suerte. Imagina la escena: la princesa temblando bajo el cielo gris, el rugido del océano rompiendo contra la piedra, la sal pegándose a su piel. En la distancia, un rugido más profundo anunció la llegada de Cites. El monstruo emergió entre las olas, un cuerpo inmenso cubierto de escamas negras, dientes como lanzas y ojos que brillaban con odio divino. Y justo cuando la muerte parecía inevitable, el destino intervino en forma de un héroe. Perseo, el hijo de Zeus, volaba sobre el mar con las sandalias aladas de Hermes y la cabeza de Medusa guardada en un saco de piel. Había regresado victorioso de su misión cuando vio, a lo lejos, a una joven encadenada a la roca. Descendió, cautivado por su belleza y conmovido por su destino. Al conocer su historia, no dudó un segundo en se enfrentaría al monstruo. Cuando Cites emergió para reclamar su sacrificio, Perseo lanzó un grito de guerra, tomó la cabeza de Medusa y, al mostrarla ante la bestia, ésta quedó petrificada en un instante, transformada en piedra por su propia mirada. Las olas se calmaron, el cielo volvió a abrirse y el silencio cayó sobre el mar. Andrómeda fue liberada de sus cadenas. Su madre, consumida por la culpa, se arrodilló ante los dioses, implorando perdón. Y Percio, enamorado de aquella mujer que había conquistado al destino, la tomó por esposa. Juntos regresaron a Grecia, donde reinaron y formaron una de las dinastías más recordadas de la mitología. Pero los dioses, como siempre, dejaron su marca. En el firmamento, Perseo y Andrómeda fueron convertidos en constelaciones, eternamente unidos en el cielo. Y desde entonces, cada vez que alguien mira hacia las estrellas en una noche clara, puede verlos ahí. La princesa que convirtió su maldición en amor y el héroe que desafió al destino por ella, recordándonos que incluso los castigos de los dioses pueden convertirse en leyenda. Casiopea a menudo la mostraba en eventos y festividades, y los ciudadanos, asombrados por la belleza de la princesa, ofrecían elogios
que llenaban de orgullo a la reina. Un día, durante una gran fiesta, en honor a la cosecha, todo el reino estaba reunido en el palacio. Los patios resonaban con el sonido de la música, las risas y las conversaciones animadas en un momento de exuberancia. Tras escuchar una vez más los elogios hacia su hija, Casiopea, copa de vino en mano, no pudo resistirse a expresar en voz alta su opinión. «Mirad a mi hija Andrómeda», exclamó con entusiasmo, haciendo un gesto para que todos dirigieran su atención hacia la joven. Su belleza supera a la de todas, incluso a las nereidas del gran Poseidón. En medio de los aplausos y el jolgorio, un murmullo de desconcierto se propagó entre los presentes. El rey Cefío, al escuchar las palabras de su esposa, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se aproximó rápidamente a Casiopea y le susurró: «Has ido demasiado lejos con tus palabras. Debes tener cuidado al comparar nuestra hija con las hijas de un dios». La fiesta continuó y la noche se extendió. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo, como si estuvieran observando los acontecimientos desde lo alto. Las nereidas eran seres de excepcional belleza, con cabellos que flotaban en el agua como medusas y cuerpos tan luminosos como los rayos del sol reflejados en el mar. Vivían en espléndidos palacios submarinos adornados con perlas y corales, y eran las favoritas de Poseidón, el temible dios de los océanos. No eran simples criaturas marinas, sino divinidades con un fuerte vínculo con el mar y sus misterios. Las palabras de Casiopea se esparcieron rápidamente hasta llegar a los oídos de las propias nereidas. Indignadas y heridas en su orgullo, se presentaron ante Poseidón, describiendo la audacia de Casiopea y su descarado desprecio hacia ellas. Poseidón escuchó en silencio. Su rostro, que normalmente se mostraba tan inmutable como la superficie del mar en calma, se oscureció con ira. Las aguas alrededor de su trono comenzaron a agitarse, reflejando la tormenta que se gestaba en su interior. Sin decir una palabra, el dios decidió actuar. No permitiría que un mortal insultara a sus protegidas sin sufrir las consecuencias. Desde las profundidades de su reino, invocó a Seto, un monstruoso ser de las profundidades, mitad serpiente, mitad dragón, con fauces capaces de engullir navíos enteros. Ordenó a Seto que asolara las costas de Etiopía, causando destrucción y llevando el terror a sus habitantes. Pronto, las tranquilas playas se vieron azotadas por enormes olas y tempestades. Seto emergía de las aguas, arrastrando a los infortunados que se cruzaban en su camino y destrozando todo a su paso. El pánico se apoderó del reino. Las costas, antes llenas de vida y alegría, ahora estaban desiertas. Las historias sobre el monstruo que devoraba barcos y aldeas enteras se esparcieron rápidamente. Dentro del palacio, el rey Cefío se sentía atrapado por la desilusión. Había enviado a sus mejores guerreros para enfrentar a la bestia, pero ninguno había regresado. Cada noche, el rey se asomaba a su balcón, mirando con angustia cómo el monstruo causaba estragos. En un encuentro entre los líderes del reino, un anciano sacerdote se adelantó: «Y este es el castigo de Poseidón. La vanidad de nuestra reina ha provocado la ira del dios del mar. Debemos hacer algo antes de que sea demasiado tarde». Convencido de que necesitaba una solución, decidió consultar al oráculo. Acompañado por su consejo de sabios y sacerdotes, Cefío emprendió el viaje hacia el santuario del oráculo. Después de varios días, llegaron a una cueva oculta entre montañas escarpadas. Al entrar, una voz resonó: «¿Por qué vienes, rey de Etiopía?». Cefío relató la situación exasperada de su reino y suplicó una solución. Tras un silencio que parecía eterno, el oráculo pronunció para aplacar la ira de Poseidón y salvar tu tierra. Deberás ofrecer lo que más valoras. Andrómeda, tu hija, deberá ser atada a una roca junto al mar. Solo su sacrificio calmará la furia del monstruo. El corazón de Cefío se desgarró al escuchar esas palabras. Sin embargo, llevado por el amor hacia su pueblo y la responsabilidad de un gobernante, comprendió que a veces el destino exigía sacrificios inimaginables. Con el corazón pesado y lágrimas en los ojos, regresó a su reino decidido a seguir el consejo del oráculo, por doloroso que fuera. Esa noche, en la intimidad de sus aposentos, Cefío confesó a Casiopea. Sus ojos, una vez llenos de orgullo, ahora estaban empañados por lágrimas. «Nuestra hija
la luz de nuestra vida, ahora se enfrenta a las fauces de la muerte por mi imprudencia, lamentó. Los dos, en ese momento, se dieron cuenta del terrible precio del orgullo y la vanidad. Con un dolor inmenso en sus corazones, tomaron la desgarradora decisión de sacrificar a Andrómeda. Andrómeda, con su vestido blanco, destellando bajo los destellos irregulares del sol, fue llevada por guardias hasta una roca imponente, aislada y que se erguía desde el mar. Sus manos temblaban, y aunque trataba de mantenerse erguida y digna, sus ojos revelaban el profundo miedo que sentía. Las cadenas frías y pesadas la aprisionaban, dejando marcas en sus delicadas muñecas. Casiopea, observando desde la distancia, se maldijo a sí misma por su arrogancia. Había presumido de la belleza de su hija, y ahora esa misma belleza se convertía en una sentencia de muerte. Junto a ella, el rey Cefío, que siempre había mostrado una fachada invariable, luchaba por contener las lágrimas. Si bien la decisión de sacrificar a su hija había sido tomada en conjunto, la carga era demasiado pesada para él. Mi reina, dijo un consejero, acercándose con precaución, estamos haciendo lo correcto. No hay otro modo. Casiopea, con voz firme, respondió, es el precio que debemos pagar para salvar a nuestro reino. El oráculo ha hablado. No hay otro camino. A medida que la marea comenzaba a subir, la sombra del temido monstruo marino acechaba en el horizonte y el pánico se apoderaba del corazón de la princesa. Era Ceto, avanzando hacia la costa, atraído por el sacrificio. Su rugido llenó el aire, silenciando a la multitud y haciendo temblar la tierra. Andrómeda cerró los ojos, respirando hondo, tratando de encontrar paz en medio del caos. El agua, a los pies de Andrómeda, comenzó a burbujear, anunciando la inminente llegada de la bestia. Todo parecía perdido. Perseo, con las sandalias de Hermes en sus talones, regresaba de su peligrosa misión en las tierras lejanas, donde había enfrentado a la gorgona Medusa. Su capa ondeaba detrás de él, y en su mano, protegida por un saco, llevaba la cabeza de Medusa, cuya mirada tenía el poder de convertir en piedra a quien osara mirarla. La vista de una joven atada a una roca en medio del mar lo desconcertó. Descendiendo para una mirada más cercana, pudo ver a una joven de belleza inigualable, con cabellos oscuros que se movían al ritmo del viento y lágrimas que caían en cascada por sus mejillas. Perseo se sintió inmediatamente cautivado, pero también percibió el peligro. Un monstruo marino se acercaba, sus fauces listas para devorar a la inocente, aterrizando cerca. Perseo se acercó a Andrómeda y preguntó, ¿quién ha hecho esto? ¿Por qué una doncella tan hermosa está atada aquí, ofrecida a las fauces del océano? Andrómeda, a través de sus sollozos, respondió, soy Andrómeda, hija de Cefeo y Casiopea. Por la vanidad de mi madre, me encuentro atada aquí, esperando el fin que el oráculo predijo. Perseo, con su corazón lleno de compasión, exclamó, un destino tan cruel para una joven de tal belleza y gracia. Pero no temáis, tengo conmigo un arma que puede detener a ese monstruo. Antes de que pudiera decir más, una voz interrumpió. Cefío, habiendo visto el descenso del héroe, se acercó con rapidez. Si puedes salvar a mi hija, noble héroe, te lo agradeceré por siempre, pero ten cuidado, el monstruo no es fácil de derrotar. Perseo respondió, he enfrentado peligros antes y no tengo intención de retroceder ahora. Usaré el poder de Medusa para vencer a la bestia. No hubo tiempo para más palabras. El monstruo se abalanzó sobre la costa, rugiendo con furia. Pero antes de que Perseo pudiera usar la mirada petrificadora de Medusa, tuvo que asegurarse de no quedar atrapado en su poder. Recordando las enseñanzas de Atenea, cerró sus ojos y posicionó la cabeza de Medusa hacia el monstruo. A medida que la bestia se acercaba, Perseo reveló la temible cabeza de la gorgona. Los ojos de la medusa, aunque inertes en la muerte, todavía poseían el poder de convertir a cualquier ser en piedra. El monstruo marino, al encontrarse con esa mirada, inmediatamente comenzó a ralentizarse. Sus rugidos se convirtieron en gemidos y su poderosa marcha en un tambalear. Sus escamas se volvieron grises y rígidas. Lo que una vez fue una criatura temible, ahora era una estatua de piedra que caía de nuevo al mar con un estruendo,
causando olas que se extendían en todas direcciones. Con el peligro erradicado, Perseo corrió hacia Andrómeda y la liberó. Mientras sus ataduras caían, ella levantó sus ojos hacia su Salvador. «¿Has arriesgado tu vida por mí, un desconocido?», dijo con gratitud evidente en su voz. Perseo, mirando profundamente a sus ojos, respondió: «No podía quedarme de brazos cruzados ante tal injusticia. Además, algo me dice que nuestro encuentro no fue mera coincidencia». A medida que el sol se escondía completamente y la oscuridad se apoderaba del cielo, Perseo y Andrómeda se encontraban uno al lado del otro, sabiendo que sus destinos estaban irrevocablemente entrelazados. Cefeo, con lágrimas de alivio, miró a su hija. Andrómeda, aún temblando, pero intacta y libre, se encontró con la mirada penetrante y llena de promesas de su Salvador. Cefeo, emocionado: «Has salvado no solo a mi hija, sino a todo un reino de la furia de los dioses y el destino. Te ofrezco lo único que un rey puede ofrecer en la mano de mi hija, la princesa Andrómeda». La oferta de Cefeo no fue recibida con júbilo por todos. Pinios, el tío de Andrómeda, y su pretendiente anterior, sintió que el fuego de los celos le consumía. Había permanecido en silencio mientras Andrómeda estaba en peligro, y ahora veía cómo otro reclamaba su premio. Pero Perseo, con el orgullo y confianza de un héroe que ha visto y vencido el peor de los horrores, aceptó. El palacio real estaba adornado con ricos tapices y elegantes estandartes que ondeaban al viento. Las flores de 1000 colores despedían fragancias que embriagaban los sentidos, y la música armoniosa resonaba en cada rincón del reino. Etiopía no había visto una celebración de tal magnitud en años. La unión de Andrómeda y Perseo no era simplemente un matrimonio, era la promesa de una nueva era de paz y prosperidad. Sin embargo, en el horizonte, una nube de polvo comenzó a formarse, oscureciendo el cielo azul. La música y las risas se apagaron gradualmente a medida que la nube se acercaba, revelando ser un ejército en marcha. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, y el temor se apoderó del lugar. Painios, con un grupo de hombres leales, interrumpió la ceremonia, reclamando su derecho sobre Andrómeda. Una disputa estalló, espadas desenfundadas, y el sonido de la batalla llenó el aire. Pero Perseo, aún agotado por sus anteriores hazañas, no estaba dispuesto a ceder. Por lo tanto, buscó una estrategia. Sabía que tenía en su poder un arma que podía poner fin al conflicto, pero también era consciente de su peligro. Con decisión, sacó la cabeza de Medusa de su bolsa y la alzó hacia el ejército invasor. Uno a uno, los soldados de Peinios se detuvieron en seco. Sus cuerpos se volvieron rígidos y sus rostros se tornaron pálidos. Se convirtió en estatuas de piedra inmóviles en el campo de batalla. El silencio se apoderó del lugar, roto solo por el crujir de la piedra y el viento que soplaba entre las figuras pétreas. Painios, viendo a sus hombres caer, trató de protegerse la vista, pero fue demasiado tarde. El guerrero que había llegado con intenciones de venganza, ahora era una estatua más, eternamente congelado en su furia, con el peligro desvanecido y sus opositores convertidos en estatuas. Perseo guardó cuidadosamente la cabeza de Medusa y se acercó a Andrómeda, quien, aliviada, se lanzó a sus brazos. Perseo y Andrómeda, unidos en matrimonio y amor, se trasladaron a la ciudad de Meseinas. De su unión nacieron 7 hijos y una hija. El más célebre de ellos, Perseo, fundó Micenas, una de las principales ciudades de la antigua Grecia. Electrión se convirtió en rey de Micenas y a través de su descendencia nació el legendario Heracles. Sin embargo, la historia de Andrómeda y Perseo no concluye en la tierra. Como recompensa por sus tribulaciones y virtudes, al final de sus días, los dioses decidieron elevar a Andrómeda a los cielos, transformándola en una constelación que brillaría eternamente junto a su esposo Perseo y su madre Casiopea. En el manto estrellado, las siluetas de esta familia real etíope resplandecen juntas, tejidas en cosmo, como un recuerdo eterno de sus pasiones y desafíos terrenales. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuántas veces el destino ha unido caminos que parecían imposibles? Andrómeda fue encadenada por la soberbia de su madre, y Perseo
Un héroe nacido del mito, se convirtió en su liberación. Pero su historia va más allá del amor o la gloria. Nos habla del precio del valor, del poder de enfrentar monstruos, reales o simbólicos, y de cómo incluso los mortales pueden dejar huella en las estrellas. La próxima vez que mires al cielo nocturno y veas la constelación de Andrómeda, recuerda que cada punto brillante cuenta una historia, y que quizás en algún rincón del universo, los dioses siguen observando quién se atreve a desafiar su destino. ¿Tú qué habrías hecho si estuvieras en el lugar de Persio? ¿Habrías alzado la mirada hacia el monstruo o habrías huido? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para descubrir más mitos, secretos y leyendas que siguen vivos, ocultos entre las estrellas.